el que le voy a dar ahorita. Les pásale este, solo. Ya sabe, ahorita cuando iniciemos, nada más lo enciende y ya puede platicar con él. Bueno, Muévese potente el pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo pueblo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Probando, Firmes y probando, probando. Me adelante, confirman en el chat si se escucha. pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser, nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ok. Buenas tardes. Gracias a Dios por la bendición de estar nuevamente un miércoles más. Dios ha sido muy bueno, que nos concede la oportunidad de estudiar su palabra. Estamos con el tema de pruebas y tentaciones. Hoy vamos a abordar el tema de las tentaciones. Vamos a orar antes de iniciar nuestro estudio. Vamos a pedir la bendición del Señor. Gracias por la oportunidad, nuestro Dios, y sobre todo por la libertad con la que podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Queremos hacerlo con la dirección de tu Espíritu Santo, para que lo que estudiemos no solo lo entendamos, sino podamos ponerlas en práctica. Tú has sido bueno con nosotros, nos concedes esta oportunidad bonita de reunirnos. Asístenos, por favor, Señor. Lo pedimos en Jesús. Amén. Ok, pues Dios nos ayude. Estamos con el tema de las pruebas, cómo enfrentar las pruebas y superar las tentaciones. Es un tema importante, es un tema que debemos abordarlo porque es como entrar a un curso de preparación. Por supuesto, lo que leemos aquí no es como decir, esta es la receta, de esta manera, así estamos exentos de caer en la tentación. La Biblia siempre pone delante de nosotros el camino, la mejor alternativa, pero puede ser que en algún momento no entendamos nosotros lo que Dios quiere decirnos y entonces a falta de información, a falta de preparación, cedamos a la tentación. Pero Dios es grande. En el último tópico que vamos a tocar, eso sería el próximo miércoles, vamos a ir cerrando nuestro conversatorio, cómo enfrentar las pruebas y superar las tentaciones. Entendimos o vimos en la primera sección ese marco general de la lucha entre el bien y el mal
y es allí donde surgen justamente, donde se hace necesaria la prueba para el creyente. ¿Sí? Y es allí mismo, en ese marco de lucha entre el bien y el mal, donde aflora, donde nacen las tentaciones. ¿Qué es la tentación? ¿Qué es una tentación? En la Biblia, la palabra tentación se escribe en la palabra griega peirasmos. Peirasmos implica poner a prueba con el objetivo de inducir al pecado. Hay un texto ahí muy importante de Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 13. Es a la vez una promesa. Si ustedes notan, dice el texto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, el enemigo no nos va a poner una tentación sobrehumana. Y esto esto es un alivio para nosotros. Siempre nos vamos a enfrentar a tentaciones dentro del terreno humano. ¿Sí? Eso es bien importante. La tentación, la definición de peirasmos es específica, es una acción que tiene como objetivo inducirnos a pecar. En el Antiguo Testamento la palabra pecado tiene al menos 5 maneras de cómo se define. Una de ellas es cerrar al blanco. Ustedes dicen, le voy a pegar a aquella pared y entonces toman una piedra y le tiran, pero no le peguen. La piedra se fue como 2 metros del objetivo y dice, ya fallé. Esa acción en la Biblia es considerada como pecado, fallar al blanco. Entonces, dentro de nuestro afán por querer ser buenos, por querer hacer lo mejor, fallamos y entonces eso es considerado como pecado. El enemigo, por supuesto, nos conoce a nosotros por lo que hacemos, por cómo actuamos, por cómo reaccionamos, nos conoce, nos estudia bien y entonces prepara sus tentaciones para hacernos caer. Entonces, todo está enfocado hacia allá. Las tentaciones son para inducirnos al pecado. Santiago capítulo 1, vamos a ver lo que dice allí el apóstol Santiago, capítulo 1 y el versículo 13. Este versículo definitivamente nos da la pauta para entender de dónde vienen las tentaciones. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, y ahí se usa la palabra peirasmos, es decir, cuando alguien recibe una acción que lo va a inducir al pecado, dice la Biblia, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Fíjense qué es lo que Santiago dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, por 2 razones. Número 1, porque Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. ¿Por qué? Porque la estructura de Dios ya está definida hacia el bien. La estructura, la naturaleza de Dios está definida hacia el bien. Y el enemigo sabe eso. ¿Por qué el enemigo nos tienta a nosotros? Porque hoy él sabe que nuestra inclinación no es al bien, es al mal. Entonces, a él se le hace fácil hoy decirnos, este tiene una inclinación siempre a mentir. Entonces lo voy a inducir siempre, le voy a poner tentaciones que lo induzcan a mentir, que lo induzcan a violar un mandamiento y ya pecó. Él sabe nuestras tendencias. Él sabe que nuestra naturaleza es una naturaleza contaminada por el pecado. ¿Ok? Él no puede hacer esto con Dios porque él conoce que la naturaleza de Dios es perfecta.
y no cabe en la naturaleza de Dios una ráfaga de dudas sobre el pecado. Y ahorita vamos a ir a una parte. Cuando Satanás se da cuenta que hay una parte de Dios que él puede tomarla para inducirla al pecado, ahí lo aprovecha, pero no en el terreno de Dios. ¿Okay? Entonces, esta declaración del apóstol Santiago es bastante certera, es bastante precisa. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dijimos, porque Dios no puede ser tentado, número uno. ¿Y aquí por qué no puede ser tentado? Porque su naturaleza es perfecta. Y su tendencia, la tendencia de Dios es siempre al bien. Otra razón, porque Dios no tienta a nadie. ¿Y por qué Dios no tienta a nadie? Porque como su naturaleza es perfecta y su inclinación, su tendencia es siempre el bien, entonces si él supongamos una idea hipotética, si quisiéramos que Dios nos tiente, no lo va a hacer porque Él no puede pensar en hacer mal a alguien. No cabe en la mente de Dios. Él dice ahí en Jeremías, vosotros sabéis los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos ¿de qué? De bien y no de mal. Ahí ya está, Dios está diciendo, esta es mi estructura, solo para el bien. Entonces, no cabe en la mente de Dios en algún momento colocar a alguien frente a la tentación para hacerlo caer. ¿Okay? Entonces, eso es bien importante que nosotros lo tengamos en claro. Dios no tienta, Dios prueba, pero no tienta. Entonces, ¿quién tienta? Ahorita vamos a ir a ver esa parte al libro de Mateo, al capítulo 4. Y ahí vamos a ver quién es el que tienta y cómo tienta. ¿Ok? Mateo capítulo 4. ¿Ok? Dice el versículo 1 de Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La humanidad de Jesús requería de un perfeccionamiento en medio de la prueba, en medio de la tentación. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Noten bien, dijimos que Dios no puede ser tentado y eso lo sabe Satanás. Por eso, en el terreno de Dios él no se mete. Pero ¿cómo se mete aquí? Porque vio a Jesús como uno de nosotros y dice, aquí es mi oportunidad y ahora lo voy a tentar, porque ahora está como humano. ¿Sí? ¿Cuándo Satanás tienta a Jesús? En el momento de necesidad. Dice el versículo 2, al final, tuvo hambre. Ahora, ¿el tener hambre es una tentación? No, pero es la oportunidad. Nuestra deficiencia o incluso nuestra necesidad es una oportunidad de Satanás para tentarnos. Pero entonces, si nuestras necesidades son parte de nuestra naturaleza, entonces ¿es pecado tener una necesidad porque se considera una debilidad? No. Ahorita les voy a leer una declaración inspirada. Y entonces, en ese momento de necesidad viene el enemigo y dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bienvenida. Dos cosas aquí. Si eres hijo de Dios, ¿cuál es la tentación grande que Satanás le pone a Jesús? Probar su identidad. Si eres hijo de Dios, está probando su identidad. Entonces le dice, si eres hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en pan. En el momento de necesidad de la humanidad de Jesús. Y esto es algo que nosotros debemos siempre cuidar, es inevitable que nuestras necesidades van a aflorar. ¿Necesidades de qué? Una necesidad sería comer. Sí, una necesidad física. Comer. Y entonces yo digo, ¿qué como? No tengo nada. Le vi aquí al vecino unas manzanas. Me voy a meter y me como unas manzanas. Total, tengo hambre. ¿La necesidad es un pecado? No. Exactamente. Noten bien, interesante. Entonces, vino el tentador
prueba su identidad y el propósito de Satanás era hacer pecar a Jesús. ¿Cómo? Haciendo que Jesús, en su intento de probar que era hijo de Dios, convirtiera las piedras en pan. Versículo 4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la última sesión vamos a hablar sobre esto justamente, el efecto de las escrituras frente a la tentación. ¿Qué puede hacer las escrituras por nosotros frente a la tentación? Versículo 5 es la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí Satanás vuelve a tentar a Jesús, pero ahora, ¿cómo va dirigida la tentación? ¿Eh? ¿No? Dice que lo sube ahí arriba y le dice, échate de aquí para abajo. Porque la Biblia dice que Dios te va a cuidar. Bueno, aquí comenzando, Satanás no da todo el texto, no da todo el texto del Salmo. Pero ¿cuál era el problema aquí? Miren, Jesús está allí frente a la tentación. Y el propósito de Satanás era hacerlo caer. Pero ¿cuál era la estrategia de Satanás para hacerlo caer? ¿Era fe? O sea, si Jesús no se aventaba, ¿sería falta de fe? Es lo que el enemigo le dice, tírate, porque tú sabes, y si confías en lo que Dios dice, esto es lo que Dios dice. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. ¿Crees eso? Sí, entonces aviéntate. Si no lo hacía, ¿era falta de fe? Y si lo hacía, ¿qué era? ¿Era confiar, era tener fe? Es un juego bastante interesante. Si no lo hacía, era falta de fe. Y si lo hacía, sería tener fe. Como esto es una tentación, aquí el problema era la fe. Y aquí este es un asunto que muchas veces Satanás usa para llevarnos a pecar. Pero entonces, ¿cuál es el pecado? El pecado aquí es la presunción. Es la presunción. ¿No hacerlo era falta de fe? No. Bajo ese contexto, no. Bajo ese contexto, no. No era falta de fe. Hacerlo era una presunción. Tú no tienes que probar a Dios. ¿Él te va a cuidar? Sí, te va a cuidar, pero no tienes que probar. Y esta es una estrategia que Satanás nos guía a hacer, porque es tan fácil caer. Oye, hay una promesa, entonces dile al Señor, mira, prueba a Dios. Y eso es algo que siempre nosotros hemos adoptado como una forma de fe. Pero en muchas ocasiones esto no representa la fe pura, sino presunción. Yo sé que Dios me cuida. Yo conocí a un tipo para todo, a veces para cosas tan superfluas. Ay, Dios está con nosotros. Por ejemplo, fue con una hermana que tenía unas muelas y la hermana con la boca así hinchada y entonces, ¿sabes qué? ¿Confías en Jesús? Sí, ok, vamos a orar. Ahorita Dios te sana. ¿Cómo que no te sana el Señor? La hermana se dio cuenta y le dijo, ¿sabes qué? No me induzcas. Yo confío en que Dios me pueda sanar, sí, pero con esto no voy a probar a mi Dios. Entonces voy a pecar. La presunción. Noten bien, la presunción. Aquí es lo que está de por medio. La última tentación. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorar. Otra tentación. ¿Cuál era aquí? ¿Cuál era la tentación? ¿Eh? Mm, Casi está cerca. Está muy cerca. Noten bien. Le mostró todos los reinos del mundo. ¿Qué era eso? Poder. Y la gloria de ellos. Y noten bien, le dice Satanás,
todo esto te daré. ¿Qué le estaba diciendo con eso? Que quién era el dueño, él. Y ahora le dice, yo te lo voy a dar a ti, pero adórame. ¿Cuál era la tentación? Es interesante. Esta es interesante. Medítenla un poquito. No sé si alguien que tenemos ahí en línea quiere opinar. ¿Cuál era la tentación aquí? Ok. Fabi, buenas tardes, noches. Yasmín. Esta a mí me estremece. Y ahorita yo les voy a decir por qué, pero bueno, a ver si alguien descubre cuál era la tentación aquí. A ver. Ok, les voy a dar una pista. Es lo que él está diciendo. Satanás le dice, aquí quiere negociar con Cristo. Pero fíjense, le dice a Jesús, todo esto te daré. Es decir, mira, yo tengo todo esto. Vamos a negociar. Tú me adoras y entonces yo te doy todo esto, porque soy el dueño. Ahora, miren ustedes, es tan profundo esto y aquí estamos involucrados nosotros. Jesús vino a este mundo para redimir el mundo, para redimir al ser humano. ¿Ok? ¿A costo de qué? ¿Cuál era el costo de la redención? La cruz, el sacrificio, el renunciamiento. Pues Satanás se la pone fácil y le dice, tú viniste a obtener esto. Exactamente, no es necesario que te sacrifiques, mi hermano, tranquilo. Esto puede ser tuyo, solo adórame y ya. ¿Viniste por el mundo? ¿Viniste por todos estos seres humanos? Sí, ok. No hay necesidad de que te sacrifiques. No mueras. Hay otra manera de hacer las cosas. Y hacer como cuando nos detienen aquí nuestros hermanos, policías de tránsito. No, hermano, mira, hasta hermano te dicen. No, hermano, mira, tú estás en serio problema. Esto te va a salir en 5,000 pesos. Lo vamos a arreglar. ¿Quieres ir a pagar 5,000 pesos allá? O aquí dame 1,500. Bueno, ya no piden 1,000 pesos. Disculpo. No estoy denunciando a nadie. En caso de que se hiciera. En caso de que se hiciera. Ese es el punto aquí. ¿Por quién viniste? Por el mundo, por sus habitantes. Pero a costo de que te van a matar, pues yo te doy otro camino. Solo adórame y todo esto es tuyo. Ya lo negociamos. Traten bien, la tentación grande aquí. Aquí el pecado, la falta de renunciamiento, el egoísmo. El egoísmo. Es decir, piensa en ti. Piensa en ti. Lo vas a obtener, este mundo va a ser tuyo, pero no tienes que sacrificarte, cuídate. El egoísmo. El egoísmo. Y muchas veces nosotros, a costo del egoísmo, sacrificamos nuestra fe. ¿Hay otras maneras de hacer las cosas? Sí hay, pero ¿qué implicaciones tienen? Y a veces siempre tomamos el camino fácil. Siempre tomamos el camino fácil. Entonces, esta tentación fue bastante fuerte, porque si Jesús hubiera dicho, está bien, acepto, se hubiera perdido para siempre y nosotros con él. Porque ¿quién nos iba a salvar? No habría nadie que nos pudiera salvar. Entonces, ahí estaba el gran desafío. Yo les dije hace un momento que frente a la necesidad, Satanás se aprovecha para inducirnos a la tentación. Este comentario está en el libro Discurso Maestro de Jesucristo y dice, la tentación no es pecado, pero ceder a ella sí. Por ejemplo, aquí, ¿sentir hambre era un pecado? No, era una necesidad. Pero Satanás usa esa necesidad que nosotros tenemos como una tentación para llevarnos al pecado. Y esta declaración dice, la tentación no es pecado, pero ceder a ella sí lo es. La tentación, por grande que sea, no puede disculpar el pecado. Es decir, que en algún momento digan, no, Señor, es que mira, no, es que ahora sí el enemigo me la aventó en grande, yo no pude. No nos vamos a excusar.
No nos vamos a excusar así delante de Dios. Entonces, aquí ya lo vimos en este ejemplo de Jesús, pero vamos a otro, porque esto es interesante. Vamos a Lucas 22:3. Lucas 22:3. Lucas 22:3. Vamos a ver, porque aquí hay otro ejemplo de cómo el enemigo encausa sus tentaciones, pero aquí sí vence. Dice Lucas 22:3. Vamos desde el 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entró. Dice que entró el enemigo. ¿Cómo entró? ¿Cómo pudo tener Satanás control de Judas? Juan 13:12. Juan 13:12. Vamos a ver qué dice Juan 13:12. 13:12. 13:12. 13:12. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, dice aquí nos aclara un poquito más el concepto, que Satanás ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya había colocado en la mente de Judas, ¿sabes qué? Negocia con Jesús. ¿Cuál fue la tentación aquí? Vamos a Juan 12, capítulo 12, un capítulo antes. Juan 12. Ustedes recuerdan aquel incidente en casa de, de Simón, aunque aquí Juan dice que era en la casa de Lázaro, quien había Jesús resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién es? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Cuando él se da cuenta de ese derramamiento de perfume caro, el nardo es un perfume caro, él dice, no, aquí hay un problema, ¿por qué no lo vendieron? 300 denarios hubiéramos sacado de ese perfume. Pero de una vez Juan, el escritor bíblico, dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, es decir, en realidad él no estaba pensando en los pobres. ¿En qué estaba pensando Judas? Dice esta versión, sino porque era ladrón. ¿Cuál fue la tentación para que Satanás pone en Judas? La avaricia. Adquiere dinero, ten dinero, busca el dinero a costo de lo que sea. Y qué interesante, qué triste que Judas llegó a perder la sensibilidad moral, porque vender a un hermano, vender a un compañero es no tener sensibilidad moral. Judas llegó a perder esto, pero la avaricia es terrible. La avaricia nos puede llevar a hacer cosas y saben que ese es un problema que enfrentamos. A mí me ha tocado ver situaciones de hermanos, de familias. Murió el papá, pero dejó 2 ranchos, dejó 3 casas, dejó 2 millones de pesos en el banco. Hasta el día en que el papá murió y lo velaron y lo llevaron al panteón, todos los hermanos estaban juntos. Cuando regresaron del panteón, uno de ellos dice, vamos a sentarnos y hay que ver qué vamos a hacer con lo que papá dijo. Y ahí comienzan los pleitos por el dinero. La avaricia es un mal que está acabando este mundo.
dice que Judas no estaba pensando en realidad de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Bueno, robaba, pues. La avaricia es terrible, terrible. Entonces aquí Judas, ustedes saben, Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata y aparentemente esto representaba mucho y un buen patrimonio para él, pero finalmente ese dinero fue usado para comprar un terreno donde Judas murió, finalmente. Qué triste, la avaricia. Entonces, ahí está el enemigo tratando de tentarnos y a diario. ¿De dónde vienen las tentaciones? Ya vimos que la primera fuente es el enemigo, pero hay otra fuente, Santiago 1:14. Vamos a ver qué nos dice Santiago 1:14. Santiago 1:14. Hace rato leímos el versículo 13 y quedamos pendiente con el versículo 14. Dice, vamos a leer el 13 otra vez porque esto es importante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nuestra propia concupiscencia. Concupiscencia es una tendencia, déjenme ver, hay una palabra que es un deseo pervertido, teleios, si mal no recuerdo es la palabra griega, es un deseo pervertido. El deseo es el sentir de exceso, pero malo, pues, porque está el deseo bueno. Yo quiero ayudar a la gente, voy a buscar cómo ayudar a la gente. Y voy y hablo con fulano, oye, ayúdanos, mira, vamos a armar un paquete y le vamos a regalar. Es un deseo bueno. Bueno, solo dale vuelta a la tortilla. La concupiscencia es un deseo, pero de hacerlo mal. Deseo terrible de hacerlo mal. Y ahora, esa es una tendencia. Nosotros como seres humanos somos egoístas. Nuestra tendencia al egoísmo es terrible. Todo lo queremos para nosotros. ¿Quién quiere quedarse al último en el metrobús, en el metro? Nadie. Por eso es que empujamos al compañero para aquí. Si no, la puerta te empuja, hasta la puerta es mala. La puerta del metrobús. Pero todo lo queremos. Ahora, hasta cierto punto esto es saludable. Tú deseas algo, también prospera, busca la manera correcta. Pero cuando eso se pervierte y el deseo excesivo por obtener algo, pero a costo de cosas malas, de procesos malos, así también se trate de los placeres. Si nosotros decimos un deseo sexual concupiscente, es ese deseo pervertido de relaciones sexuales. La persona hasta luego termina hasta con animales, quiere tener sexo. Eso es una tendencia sexual concupiscente, de perversión total. Entonces, aquí Santiago nos presenta este asunto como un asunto serio. ¿Saben que Juan, es primera de Juan 2:16? Primera de Juan 2:16, hay un versículo ahí que incluye algunos aspectos de la concupiscencia. Primera de Juan 2:16. 2:16. Aquí se define la concupiscencia. Porque todo lo que hay en el mundo, noten bien, los deseos de la carne, eso es concupiscencia. ¿Qué más? Los deseos de los ojos,
es la concupiscencia. Y la vanagloria de la vida es concupiscencia. ¿Cuál es la vanagloria de la vida? Vivir para complacerme. ¿Sí? Vivir para complacerme. Me importa lo que los demás hagan. Y saben que hay personas, a mí me tocó conocer a un papá que cómo dañó a sus hijos para él obtener fines. Incluso, yo no sé si se comprobó, pero la gente decía que hasta había prostituido a su hija para obtener dinero. Fue con gente de dinero y les dijo, oye, yo necesito un crédito, yo necesito un dinero, necesito un aval, necesito esto. Y ahí está mi hija. La vanagloria de la vida. Ya ese deseo por disfrutar, no disfrutar, por gozar de la vida, ese placer por gozar de la vida es concupiscencia. Entonces, este es un texto que nos amplía esa palabra. Sí, entonces, si nosotros vamos a Santiago otra vez, 1:14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Ahora, ¿cómo lo traduciríamos? ¿Sí? Cuando de sus propios deseos excesivos y pervertidos es atraído y seducido. Por eso nosotros debiéramos cuidar estos límites de nuestra naturaleza, porque es inevitable, no vamos a poder nosotros, no vamos a poder evitar que tengamos deseos, pero que esos deseos se mantengan bajo control. Por ejemplo, comer es un deseo, sí, es una necesidad. Tengo hambre, quiero comer. Oye, pues ya no quiero comer eso, se me antoja otra cosa. Es natural. Esos son los deseos naturales. ¿Cuándo ese deseo va a pasar de ser natural, de ser una tendencia natural tuya a una concupiscencia? Cuando eso me lleve a decir, no, yo quiero comer cosas grandes, pero no tengo dinero, voy a ver cómo le hago, y entonces pasaría parte de la vanagloria de la vida. Quiero tener placer por vivir la vida comiendo. Y eso pues ya lo vemos que es una de las cosas que van a ver en los últimos días, como lo hubo en los tiempos de Noé. ¿Se acuerdan que la gente dice que comía, bebía, se casaban y se daban en casamiento? ¿Qué es esto? Es concupiscencia. O sea, el casarse es normal, pero darse en casamiento, para algunos el casamiento es hasta un negocio ya. O se casan y al rato se divorcian, se casan, al rato se divorcian, se casan, al rato se divorcian, se casan, se divorcian. Ya esto es una concupiscencia. No es que Jesús ahí nos recuerde que el casarse es pecado. No, eso es una necesidad natural del hombre y de la mujer. Pero cuando esto se convierte en un deseo excesivo y pervertido, ya es una concupiscencia. Entonces, aquí es una lección que nos da el apóstol para que nosotros podamos tener cuidado. Así es que una de las fuentes de las tentaciones es Satanás. Otra de las fuentes de las tentaciones es nuestra propia concupiscencia. Y a veces nosotros no distinguimos, ay, es que el diablo me está haciendo caer. Sí, él generó el pecado, pero ahora ya es la semillita que hay dentro de nosotros lo que nos lleva a pecar. Miren cómo Pablo presenta este asunto. Me voy a limitar a mencionar esto aquí porque en la próxima semana vamos a hablar de cómo enfrentar estas cosas. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 14. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mi. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ya nuestras tendencias son al mal. En, no, las tendencias humanas, ese es un patrón. ¿Por qué en algunos se ve menos? Porque algunos han permitido desarrollarlas en menor
Sí, así es. Es ok. Número uno, en proporción a lo que ¿sí se escucha ahí? Ok. Ah, la pregunta fue, ¿todos tenemos las mismas tendencias como seres humanos? ¿O algunos sí tienen una tendencia y otros tienen otra tendencia? No. En cuestión de tendencia al mal, todos lo tenemos, porque el efecto del pecado fue para todos. Entonces, hoy, ¿por qué lo vemos en unos más desarrollados que en otros? Ah, no, este hermano, este sí de aquí por este lado está bien desperdiciado. ¿Por qué? Porque, número uno, la semilla del pecado ya está, ya esa es una tendencia. Pero número dos, son las tendencias heredadas. Lo que mi padre me heredó, él tenía la tendencia a mentir, eso va en los genes. Entonces, al procrearme, ya me está heredando la tendencia a mentir. Pero ahí no se define todo. Está la otra parte, lo cultivado. Exactamente. Esa ya es una responsabilidad nuestra. Otro también, pero cuando nos damos cuenta que yo estoy mal, ya lo que yo haga ya es responsabilidad mía. Entonces, ahí están las tres cosas. La semilla del pecado ya la tenemos, la tendencia ya la tenemos, pero mis padres me heredan cierta tendencia con más fuerza. Mi padre, un ejemplo, le gustó, era mentiroso. Todos tenemos la tendencia a mentir, pero mi papá desarrolló eso, permitió, practicó, ahora me lo hereda. Yo ya lo traigo. Pero aparte de que yo ya lo traigo, voy creciendo y me doy cuenta, le voy a mentir, le voy a decir que aquí no había nada, se perdió eso, vino, ahora preguntó, ¿dónde está? ¿Lo viste? No, ya lo estoy desarrollando, ya lo estoy desarrollando. Y eso es grande, al punto de que lo más fuerte en mí va a ser la tendencia a mentir. ¿Por qué? Porque yo lo desarrollé. Yo lo desarrollé. Puede que alguien allá tiene la tendencia a mentir, pero dice, no, me han enseñado el respeto. Me han enseñado a decir la verdad. Sí lo vi, entró el chico y se lo llevó. Yo estoy cultivando. Y así podríamos hablar ahora de las tres modalidades de tendencia que Juan nos mencionó. O sea, ahí vamos a identificar cómo esto ha cobrado efecto en nuestra vida. Pero de que el pecado es responsable de lo que nosotros hacemos de pecado, sí. Nuestros padres, lo que nos han heredado. Yo siempre he dicho que las generaciones que se dan cuenta de cómo vivir mejor en esta vida y agradando a Dios, debiéramos evitar cultivar tendencias para que no se las heredemos a nuestros hijos. Porque el mayor problema es que cuando nosotros heredamos una tendencia, esa tendencia no va a ser con la misma trascendencia que nosotros la teníamos, se va a multiplicar. Sí, es ella. Sí, así es. En el embarazo los bebés ya llevan las tendencias de los papás desde que se procrea. Desde que se procrea.
Algunas se van a acabar, no del todo, porque Elena White dice que van a quedar heridas del pecado en nosotros. Y ahí está la heridita. Hasta que Cristo venga y recibamos la transformación de nuestra vida, de nuestro carácter. Algunas las vamos a poder quitar, algunas van a desaparecer. Y esto es un asunto que vamos a ver el próximo miércoles, cómo enfrentarnos a esto, porque esto es grande, esto tiene mucho que ver. No somos nosotros en muchas ocasiones conscientes de todo lo que recibimos por herencia, pero se ha comprobado hoy que la mamá le hereda a los hijos el 70% de sus emociones. Imagínense. No con eso culpamos a la mujer, pero hay muchas razones. Lo lleva 9 meses dentro, lo cría, y luego cuando lo lleva a la escuela, quien le toca es maestra, y luego a la secundaria es maestra, y van, imagínense, ¿no? Entonces es desafiante, pero vamos a continuar la próxima semana porque hay mucho que aprender y sobre todo para darnos cuenta hasta qué medida somos responsables y cómo poder enfrentar esta situación para bendición de nuestra propia vida. No tenemos comentarios allí, preguntas. Se quedaron estupefactos. Todo bien, pastor, muy bien explicado. Gracias, Fabi, por estar allí. Cantamos Tentado, no cedes. Menos 8 minutos todavía. Tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, con toda tu fe, rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues
confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra, por este espacio bonito en el que podemos aprender, no solo conocer, sino también adquirir la virtud de poner en práctica lo que tú nos enseñes. Guarda en tus manos a tus hijos, a los jóvenes. Cuida a cada familia y permítenos, Señor, mantenernos firmes y siempre del lado de la verdad. Gracias por tu presencia con nosotros. Lo pedimos en Jesús. Amén. Saludos para todos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a nuestros amigos ahí en el YouTube, los que nos siguen siempre. Muchas gracias. Dios les bendiga y sigamos estudiando la Biblia.